Mateo era un trabajador en una estación de radio en un pequeño pueblo. Y cada noche él se encargaba de supervisar las transmisiones y de mantener el equipo funcionando correctamente. Las noches eran largas y solitarias, especialmente cuando caía la tormenta y las señales de radio se volvían un poco inestables. Mateo estaba acostumbrado a esos cambios en la señal, pero había una frecuencia que siempre llamaba su atención y lo inquietaba. A las 3 de la madrugada, en noches de tormenta, una señal extraña se colaba en la frecuencia. Era un sonido débil y agudo, como una mezcla de susurros con estática. Mateo, intrigado, decidió grabar la transmisión una noche, tratando de entender el origen de aquella señal. Lo que descubrió lo dejó helado. En medio de la estática se escuchaba una voz femenina que decía su nombre en un tono lastimero. Inquieto, pero escéptico, pensó que alguien probablemente le estaba gastando una broma. Sin embargo, a medida que pasaban las noches, la voz se volvió más clara. Una madrugada, la transmisión fue aún más intensa. La voz no solo lo llamaba por su nombre, sino que al mismo tiempo le pedía ayuda. Mateo, ayúdame, estoy atrapada. Decidió investigar más a fondo, revisando los registros de la estación de radio. Para su sorpresa, descubrió que hace algunos años una locutora llamada Laura había trabajado en su misma posición. Según las leyendas locales, Laura había muerto en un accidente automovilístico mientras regresaba a casa durante una tormenta similar, en la misma carretera que él recorría cada noche. Con el corazón acelerado, Mateo decidió que aquella noche iría al lugar del accidente. Armado de valor y movido por una curiosidad que superaba su miedo, manejó por el camino oscuro y desolado mientras la tormenta azotaba con una gran fuerza. Al llegar a una curva peligrosa, vio una silueta parada a un lado de la carretera. Era una mujer vestida con ropa antigua, con una expresión de angustia en su rostro. Mateo detuvo el auto y, sin entender muy bien por qué, sintió que debía ofrecerle su ayuda. ¿Laura?, preguntó, temblando. La figura asintió con la cabeza y una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. En ese instante, un rayo iluminó el lugar y Mateo pudo ver que el cuerpo de la mujer estaba casi traslúcido, como una sombra atrapada entre este mundo y otro mundo. Laura extendió la mano y Mateo, aunque con mucho miedo, sin pensarlo, la tomó. En un instante sintió un frío indescriptible recorrer todo su cuerpo, como si la esencia de la mujer atravesara su alma. Luego, la figura comenzó a desvanecerse, dejando
una sensación de paz en el aire. Desde aquella noche, la señal de la tormenta desapareció. Mateo nunca volvió a escuchar aquellos susurros en la frecuencia de la estación de radio. Y aunque siguió trabajando en el mismo lugar, siempre recordaba esa noche con un sentimiento extraño de gratitud y alivio. Para él, fue como si hubiera ayudado a un espíritu de alguna manera a encontrar su camino y a liberarse de la tormenta eterna en la que por alguna razón había quedado atrapada. De vez en cuando, en el momento en que una tormenta intensa golpeaba la ciudad, algunos empleados afirmaban escuchar una señal lejana, como si alguien susurrara en medio de la estática. Pero Mateo siempre les decía que no era nada, no había de qué preocuparse. Solo un recuerdo lejano que el viento traía en noches de tormenta.